La nieve caía en ráfagas furiosas, cortando el aire como cuchillos afilados, mientras el viento aullaba a través de los pinos en las tierras fronterizas de Colorado, invierno de 1879. El mundo se había transformado en un silencio blanco y peligroso, donde los sonidos se ahogaban bajo el peso de la tormenta. Silas Bond, un hombre de 40 años esculpido por el viento, el whisky y las cicatrices de la guerra, cabalgaba inclinado hacia adelante en su caballo, luchando contra los montones de nieve que se acumulaban en el sendero. Su abrigo, raído pero grueso, apenas contenía el frío que se filtraba hasta sus huesos. Era un hombre de pocas palabras, con un rostro curtido que parecía tallado en la misma madera de los árboles que lo rodeaban, y sus ojos, de un gris apagado, escudriñaban el bosque con la cautela de alguien que había aprendido a no confiar en la calma. Había construido su vida en la soledad, en una cabaña de caza que había llamado hogar durante 6 inviernos, pero esa noche algo lo inquietaba, un presentimiento que lo hacía apretar las riendas con más fuerza de lo habitual. El caballo, un animal robusto de crin negra, resoplaba vapor en el aire helado, sus cascos hundiéndose en la nieve con cada paso. Silas escuchó algo, un sonido débil, casi perdido en el rugido del viento. Era pequeño, humano, frágil. Detuvo al caballo, inclinando la cabeza para captar mejor el ruido. Allí estaba de nuevo. Un llanto, agudo y desesperado, como el de un animal atrapado. Sin dudarlo, giró las riendas, guiando al caballo entre los árboles cargados de nieve. El sonido lo llevó hasta un tronco caído, medio enterrado bajo un manto blanco. Detrás, acurrucada como un conejo en una madriguera, envuelta en 2 mantas delgadas que apenas la protegían del frío, había una niña. Su piel estaba pálida, sus labios teñidos de azul, y temblaba con tal violencia que parecía que el viento mismo la sacudía. Silas desmontó con cuidado, sus botas crujiendo en la nieve. Se agachó frente a la niña, manteniendo la distancia para no asustarla, su voz baja pero firme. ¿Dónde está tu mamá, pequeña? La niña, con los dientes castañeteando, lo miró con ojos grandes y llenos de miedo. Por favor, no le hagas daño, susurró, su voz apenas audible. No quiso escapar. Silas tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Nadie va a hacerle daño a nadie, dijo suavemente, quitándose su pesado abrigo de lana. Primero te vamos a calentar. La envolvió con cuidado, notando lo ligera que era en sus brazos, casi como si no tuviera peso. Cuando el calor del abrigo tocó su piel, la niña dejó escapar un gemido suave y se aferró a su camisa con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. ¿Cómo te llamas?, preguntó Silas, levantándola para colocarla en la silla de montar. Emma, respondió ella, su voz amortiguada contra su pecho. Me llamo Emma. Está bien, Emma, vamos a sacarte de esta tormenta. Montó detrás de ella, envolviéndola más fuerte con el abrigo, y giró al caballo hacia la cabaña. Sus manos, callosas y seguras, nunca temblaban, pero esa noche estuvieron cerca de hacerlo. La tormenta no cedía, y el frío se intensificaba con cada paso, pero Silas mantuvo la calma, su mente enfocada en la niña que temblaba contra él. Cuando llegaron a la cabaña, el fuego se había apagado, y el frío se había colado en cada rincón de la pequeña estructura de troncos. Silas acostó a Emma en el catre, le quitó las botas empapadas y encendió la linterna con dedos torpes por el frío. La niña no lloraba, solo miraba las llamas de la linterna como si hubiera olvidado cómo era la luz. Silas preparó un té con corteza de pino y miel, ofreciéndoselo con ambas manos. Ella lo tomó lentamente, sorbiendo con cuidado. ¿Tienes una mamá, Emma?, preguntó él. La niña asintió. Mama Amelia. ¿Dónde está ella ahora? Emma bajó la mirada. Dijo que si algo pasaba, debía esconderme. Que ella me encontraría. Silas se puso de pie lentamente, caminando hacia la puerta. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero su instinto le decía que la madre de la niña no estaba lejos. Alguien había llevado a esa pequeña a través del bosque. Alguien desesperado. Se puso el abrigo y salió, siguiendo un rastro apenas visible en la nieve. Huellas pequeñas, tambaleantes, que serpenteaban entre los árboles. Caminó rápido,
ignorando el dolor en sus articulaciones por el frío. Entonces la vio, cerca del borde de un afloramiento rocoso, medio enterrada en la nieve, acurrucada contra un pino. Era una mujer, su piel enrojecida por el frío, los labios agrietados, el vestido rasgado, un brazo colgando inerte. Sus ojos se abrieron apenas cuando Silus se arrodilló junto a ella. No, jadeó ella, su voz débil. Por favor, no estoy aquí para hacerte daño, dijo Silus, su voz baja pero firme. ¿Es ella? ¿Emma? Está caliente y esperando junto al fuego. El cuerpo de la mujer se estremeció de alivio, y comenzó a sollozar, no con fuerza, sino con sonidos suaves y rotos que apenas escapaban de sus labios. Silus no dijo más. La levantó con el mismo cuidado que había tenido con la niña y la llevó de regreso a través de la tormenta. Detrás de él, el viento susurraba entre los árboles, como si fuera testigo de algo sagrado, algo sobre la supervivencia y las segundas oportunidades. El amanecer llegó lento y gris, extendiendo dedos de luz pálida a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Dentro de la cabaña, el silencio reinaba, roto solo por el crepitar del fuego y el ritmo suave de la respiración. Amelia Rose yacía bajo gruesas mantas de lana, su rostro magullado, los labios partidos, pero la fiebre había disminuido. Emma, su hija, estaba acurrucada a su lado, como una sombra que se negaba a separarse. Silus Bone estaba cerca del hogar, vertiendo agua caliente sobre hojas secas de menta y agujas de pino. Sus manos se movían con cuidado experto, pero sus ojos rara vez se apartaban de la mujer en su catre. Amelia Rose. Había oído su nombre antes, no en los periódicos, sino en las voces de viajeros y comerciantes empapados en whisky. Hombres que escupían su nombre como veneno, jurando que era una asesina a sangre fría. Decían que le disparó a su esposo en el pecho después de la cena y huyó con su hija. Que escapó antes de que la justicia pudiera alcanzarla. Pero la mujer en su cama no era un monstruo. Sus brazos rodeaban a esa niña como si estuvieran forjados para protegerla. Su cuerpo llevaba las marcas de la supervivencia, no de la crueldad. Silus se acercó a la mesa, se sentó lentamente y esperó. Pasó una hora antes de que Amelia se moviera. Despertó con un jadeo, sus dedos aferrando la manta antes de que sus ojos encontraran a Emma y se suavizaran. Luego lo vio a él y se congeló. Te quedaste, susurró. Silas Asensio. Necesitabas atención. Emma necesitaba calor. Amelia intentó sentarse, pero un dolor agudo en el costado la hizo jadear. Tienes una costilla rota, dijo él. Y casi te congelas. Amelia tragó con dificultad, su voz áspera. Deberías haberme dejado. Silus alzó una ceja. No tengo por costumbre dejar que la gente muera, incluso si sus historias no encajan. La mandíbula de Amelia se tensó. ¿Qué has oído? Suficiente para saber tu nombre. Suficiente para saber que en Esville dicen que mataste a tu esposo y huiste. Su voz se quebró, baja y cruda. Nunca preguntaron por qué. Nunca preguntaron qué me hizo. Solo vieron su sangre y a mí sosteniendo a Emma, y decidieron que era culpable. Silus no dijo nada. Tomó una taza de estaño y le sirvió un poco de té de menta caliente. Ella lo tomó con manos temblorosas. Me golpeaba, susurró, mirando el vapor. Sobre todo donde no se viera. Bebía, se ponía cruel. La noche que pasó, pensé que iba a matarme. Emma estaba gritando. Tomé la pistola, ni siquiera quería disparar, solo quería que parara. Tomó un sorbo de té, sus manos apretadas alrededor del metal. No habría juicio. Su hermano es el sheriff. Iban a colgarme por la mañana. Tuve que huir. Silus se recostó, sus ojos ensombrecidos. Elegiste el camino más duro. Era huir o dejar que Emma me viera encadenada. Es todo lo que tengo. Afuera, el viento aullaba entre los árboles. Dentro, el silencio entre ellos se espesó. Silus miró el fuego, la taza intacta en sus manos. Amelia se recostó, el agotamiento presionando sus huesos. Me iré en cuanto pueda caminar, murmuró. Sé lo que cuesta albergar a un fugitivo. Silus no respondió,
Solo siguió mirando las llamas. Más tarde esa mañana, el aroma del maíz y el tocino frito despertó a Emma. Frotó sus ojos, parpadeando en la habitación desconocida hasta que vio a su madre y se relajó. Luego notó a Silas junto a la estufa, con una cuchara en la mano, tarareando bajo. Se deslizó del catre, descalza, y cruzó el suelo para tirar del borde de su abrigo. Él bajó la mirada. Los ojos de Emma eran grandes, solemnes. «Por favor, cásate con mi mamá, señor», susurró. «Es todo lo que tengo ahora». Silas se quedó inmóvil, la cuchara aún en su mano. Se arrodilló lentamente, encontrando su mirada, y en ese instante, algo dentro del ranchero silencioso se movió, algo que no había permitido moverse en años. No respondió, pero puso su mano suavemente en la cabeza de la niña y siguió removiendo la olla. El crepúsculo se asentó como un moretón sobre los pinos de Colorado. El fuego dentro de la cabaña de Silas proyectaba sombras largas en las paredes de troncos rugosos, y un silencio denso y complejo llenaba el espacio entre las tres almas reunidas allí. Amelia Rose estaba sentada en el catre, con una venda fresca en la herida, observando al vaquero silencioso moverse con un cuidado que rozaba la reverencia. Decía poco, como siempre, pero sus manos contaban historias. Había cortado leña extra y la apiló cuidadosamente junto a la estufa. Había limpiado las botas embarradas de Emma y las dejó secando cerca del fuego. Ahora, mientras el viento arañaba las contraventanas, Silas se levantó y cruzó la habitación hacia el marco de la ventana torcida. Sin decir palabra, clavó una tablilla de pino nueva, sellando el frío. Amelia lo observaba, su frente fruncida con algo más que cautela, algo parecido a la culpa. «No tienes que hacer todo esto», dijo suavemente. Silas no miró atrás. La tormenta no ha terminado. El tejado tiene goteras en 2 puntos, y esta ventana es la peor. Hizo una pausa. «No está bien que una niña duerma con frío». Ella asintió lentamente, su mano descansando en la espalda de Emma. La pequeña, envuelta en una manta de lana de Silas, se había quedado dormida poco después de la cena. Ahora parecía segura, su pecho subiendo en un ritmo lento, los dedos aún enredados en el dobladillo de la falda de su madre. La voz de Amelia rompió el silencio. «¿Alguna vez tuviste hijos?» Silas dejó el martillo y apoyó el hombro en el marco, probando el sellado. «No. Nunca tuve esposa». Sacudió la cabeza. Nunca estuve cerca. Amelia dudó. «Entonces, ¿por qué nos ayudas?» No nos debes nada. Silas finalmente se giró para mirarla. Sus ojos eran claros, firmes, pero había una tormenta detrás de ellos que igualaba la del exterior. «¿Me recuerdas a alguien?» Mi hermana. Amelia Parpadio. «Era dulce», dijo él. «De buen corazón. Se casó joven. Su esposo la golpeaba mucho. La gente decía que ella debió hacer algo para merecerlo. Así hablaban en Kansas». Los labios de Amelia se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. La mandíbula de Silas se movió una vez antes de que terminara, en voz baja y cruda. Murió con su segundo hijo aún dentro de ella. Y nadie pidió disculpas. La habitación se quedó quieta. Amelia miró a Emma, su garganta se apretó. «Lo siento». Silas se encogió de hombros, sus ojos volviendo al fuego. «Fue hace mucho. Pero juré que si alguna vez veía algo así otra vez, si veía a una mujer acorralada, no me quedaría mirando». El silencio se extendió entre ellos, lleno de cosas no dichas. Luego, la voz de Amelia, frágil como papel viejo: «No seré una deuda para ningún hombre, especialmente no para uno bueno». Silas asintió una vez, como si lo hubiera esperado. «No ofrezco una deuda», dijo. «Solo un tejado seco por unas noches, nada más». Los ojos de Amelia lo estudiaron. Este hombre que construía cercas, reparaba ventanas y decía tan poco que cada palabra pesaba más. No estaba segura de qué había esperado de él. Lástima, tal vez, o cálculo. Pero no había mostrado ninguna de las dos. En cambio, había una especie de reverencia en la forma en que colocó una manta extra cerca del fuego, puso una almohada junto a ella y luego se inclinó para ajustar la manta de Emma sobre sus hombros,
sus dedos deteniéndose suavemente. No habló, no pidió permiso. Solo se aseguró de que la niña estuviera abrigada durante la noche. Ese cuidado silencioso astilló la armadura que Amelia había llevado desde el día que huyó. Se sentía más peligroso que cualquier amenaza porque no pedía nada, porque la hacía querer confiar más tarde. Cuando Silus se acomodó en el suelo frente a ellos, con la espalda contra la pared y los brazos cruzados como si estuviera guardando una línea que nadie había trazado, Amelia susurró en la oscuridad: ¿Qué quieres de nosotros? Su respuesta llegó después de un largo momento. Nada que no me hayas dado ya. Ella frunció el ceño. ¿Qué es eso? Él miró las brasas. Una razón. Amelia lo miró fijamente durante mucho tiempo, luego se recostó contra el catre, con el calor de Emma a su lado. Afuera, el viento finalmente comenzó a calmarse, y por primera vez en meses, sintió que una parte de ella respiraba. El fuego se había reducido a brasas rojas, proyectando sombras parpadeantes en las paredes de troncos. Afuera, el viento había amainado tras la ventisca, dejando la cabaña envuelta en un silencio tan completo que parecía sagrado. Amelia estaba sentada en la mesa, sosteniendo una taza de estaño fría entre las manos. No temblaba, pero la tensión en sus hombros no había disminuido. Silus estaba apoyado en el umbral, con los brazos cruzados, los ojos fijos en las brasas rojas del fuego. Apenas había hablado desde la cena, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Emma se había quedado dormida horas antes, acurrucada en colchas junto al hogar, su respiración suave. Debería contarte, dijo Amelia, su voz seca y baja. Silus la miró, pero no dijo nada. Estuve casada 5 años, continuó. Su nombre era Harold Chow. Su familia tenía una tienda de alimentos en Esville. Yo era maestra. Pensé que casarme con alguien de ese nombre significaría seguridad, respeto. Bajó la mirada, su pulgar trazando la costura de la taza. La primera vez que me golpeó, trajo flores al día siguiente. Dijo que era el licor hablando, que no volvería a pasar. Silus no se movió. Luego vinieron los moretones, las costillas rotas. Les decía a todos que me había caído. Me decía a mí misma que no era una buena esposa. Su voz se endureció con el recuerdo. Después de que nació Emma, empeoró. Cerraba puertas de golpe. Gritaba. Ella lloraba cada vez que él estaba cerca. Intenté irme, fui al sheriff. Su boca se torció. Dijo que debía ser más complaciente, que Harold era respetado y que no debía causar problemas. La mandíbula de Silus se apretó, pero aún no dijo nada. Luego vino la noche en que levantó la mano con Emma mirando. Me puse entre ellos. Me empujó, me golpeé la cabeza. Cuando volví en mí, él seguía viniendo hacia mí. Tomé el atizador del fuego. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el hogar. No quería matarlo. Solo quería que parara. No había orgullo en sus palabras, ni defensa, solo una quietud final. Su familia tenía el pueblo, dijo. No me iban a dejar hablar. Así que corrí. Se secó los ojos con el talón de la mano. He estado corriendo desde entonces. No esperaba una respuesta, pero cuando levantó la mirada, Silus se había alejado de la pared. Cruzó la habitación sin decir palabra, tomó una botella de centeno de un estante y sirvió 2 vasos cortos, uno para él y otro para ella. Lo puso frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa. Ella dudó, luego lo levantó. Sus ojos se encontraron. La bebida quemó, pero la estabilizó. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué me estás ayudando? Silus miró el fuego. Porque sé lo que significa cuando nadie lo hace. Inclinó la cabeza, y a la luz del fuego, ella vio la cicatriz pálida en su sien. Mi hermana pidió ayuda una vez, dijo. Los vecinos se dieron la vuelta. El sheriff dijo que era un asunto doméstico. Cuando murió, culparon a su temperamento. Amelia se quedó inmóvil. Estaba trabajando en el norte, continuó. Para cuando volví, ya estaba enterrada. El hombre que lo hizo caminó libre. Un silencio pesado. Juré en su tumba, dijo, su voz firme,
que si alguna vez veía a alguien más en ese lugar, no me quedaría callado. Luego la miró, no con lástima ni juicio, sino con reconocimiento. No me importa lo que diga la ley. A veces la ley es solo una cerca para mantener a salvo a gente como él. Pero yo sé lo que es justo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como el aliento suave de la niña dormida. Por primera vez en semanas, Amelia exhaló, no por miedo, sino por algo cercano a la esperanza. La escarcha apenas comenzaba a levantarse cuando Silus escuchó los cascos. 3 jinetes se acercaban rápido. Salió, sus botas crujiendo en la nieve endurecida mientras el sol luchaba por salir detrás de nubes grises. Su aliento formaba nubes en el aire matutino, pero no fue el frío lo que tensó su columna. Era el sonido. Firme, practicado, cargado de intención. No eran vagabundos, no eran vecinos. Eran cazadores de recompensas. Dentro de la cabaña, Amelia se movió junto al hogar. Emma aún dormía, su mano aferrando el borde de una manta. Silas no miró atrás. No necesitaba hacerlo. Su mano descansaba a su lado, no en su pistola, pero lo suficientemente cerca. Los jinetes aparecieron a la vista, sus abrigos llenos de polvo y ambición, los caballos humeando en el frío matutino. Uno llevaba un sombrero de ala ancha, demasiado limpio para un viajero. Otro masticaba tabaco con la indiferencia de alguien que había matado por menos que dinero. El tercero sostenía las riendas con precisión enguantada, pero fue el papel en su mano lo que atrajo la mirada de Silus. El líder detuvo su caballo a 10 pies del porche. «Buenos días», dijo, su voz resbaladiza con cortesía. «Lamento molestarlo a esta hora. Buscamos a alguien». Silus no se movió. «Me encontraron». El hombre sonrió sin calidez. «No estamos tras usted, amigo». Me llamo Harold Clay. «Estos son mis asociados. Tenemos razones para creer que una mujer llamada Amelia Chow ha sido vista por estas partes». «¿La ha visto?» La mandíbula de Silus se movió una vez, lenta y silenciosa. No parpadeó. Cla desplegó el aviso de búsqueda, sosteniéndolo como una insignia. Fugitiva. Escapó de la justicia tras asesinar a su esposo en Esville. Recompensa de $500, viva o muerta, aunque el sheriff prefiere viva. Detrás de él, el hombre del tabaco escupió en la nieve. 500 por una maestra. Eso es nuevo. Silus dio un paso adelante, lo suficiente para proyectar una sombra más larga. Ya no está huyendo. Los jinetes intercambiaron miradas. Cla inclinó la cabeza. Es un hecho. Silas Asensio. Está bajo protección ahora. El tercer hombre entrecerró los ojos. ¿La tuya? Hubo una pausa. Silus metió la mano en su abrigo, no rápido, no lento, y sacó un pergamino doblado. La tinta aún estaba fresca de la noche anterior. Lo levantó sin decir palabra. ¿Qué es eso?, preguntó Cla. Una licencia de matrimonio, dijo Silus. Firmada y atestiguada. Fechada ayer. El nombre dice Amelia Bond. Ahora es mi esposa. El hombre del tabaco escupió de nuevo. Eso se supone que significa algo. Significa que su recompensa no vale. Necesitarán una nueva orden, y tendrán que tratar conmigo. La mandíbula de Cla se tensó. ¿Estás dispuesto a morir por una asesina, Bond? La voz de Silus fue baja, plana. He visto a hombres mejores que yo enterrados por mujeres peores que ella. Pero esta es diferente. Luchó por vivir. Si la quieren, tendrán que pasar por mí.